Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2021, Ecuador emitió un fallo histórico que establecía que la minería en su bosque nuboso de los cedros violaba los derechos de la naturaleza. Otro fallo en el mismo país declaró que la contaminación había violado los derechos del río Machangara, que atraviesa la capital, Quito. Y este año se publicó un informe que concluyó que estas decisiones legales pueden ayudar a proteger justamente los ecosistemas en peligro, ¿no? Y mucho antes, cuando se redactó la Asamblea Constituyente entre el 2007 y 2008, entre otras cosas revolucionarias, se declaró a la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Cuántas cosas hizo Ecuador? Pero más allá de lo que se hizo en ese país, en Nueva Zelanda, los picos del Parque Nacional Egmont fueron reconocidos como montañas ancestrales y en conjunto se convirtieron en una persona jurídica. En Brasil, una parte del océano recibió también personalidad jurídica. La ciudad costera de Liñares reconoció sus olas como seres vivos y les otorgó entonces el derecho a la existencia, la regeneración y la restauración. Acá me parece que está lo clave para poder entender y comparar un poco con el derecho humano o los derechos que nos damos los humanos, y ahora pareciera empieza a tener consonancia con la naturaleza. Alberto Acosta es un economista y abuelo, ¿por qué no decirlo ecuatoriano? Es un reconocido compañero de luchas de los movimientos sociales, es profesor universitario, autor de varios libros, y fue ministro de Energía y Minas en su país. Presidió esta Asamblea Constituyente del 2007 que les cuento, y fue candidato a la presidencia, inclusive de la República, en el 2012-2013. Así que tiene una gran autoridad porque se ha constituido en un defensor justamente del buen vivir. Alberto, ¿cómo estás? Muy buen día, qué temprano por ahí, ¿no? Así es, Sergio y Karina, muy buenos días. Aquí comienza recién a salir el sol. Buenos Estamos a días. 6:23 de la mañana, poco después de medianoche, pero aquí estoy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, qué hermosura poder escucharte una vez más. Ser sujeto de derecho en una persona significa que tiene derechos y obligaciones. ¿Cómo opera este mandato en la naturaleza? Bueno, nosotros partimos de una suerte de mestizaje jurídico. Ah, Por un lado viene toda la visión de los pueblos originarios que entienden a la madre tierra, a la Pachamama, como su verdadera madre. No es una metáfora, quizás para quienes venimos de este mundo occidental. Es difícil aceptar que la tierra es nuestra verdadera madre, pero así es. En definitiva, esa es una cuestión indiscutible, porque quien nos da a la postre el derecho a la existencia es la tierra, es la naturaleza, es la Pachamama. Y digo que en el caso de Ecuador, cuando establecimos los derechos de la naturaleza en la Constitución del 2008, eso caminó en un sendero de mestizaje jurídico, porque venía también el reclamo de muchas comunidades en todos los territorios del país que defendían la madre tierra. Y de ahí emerge con fuerza aquello de que la naturaleza o Pachamama, como dice el artículo 71, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derechos. La naturaleza es sujeto de derechos, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, a que se respete el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y a que se respete su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos. Este es el punto medular. Y este avance, sin lugar a dudas, en el ámbito constitucional, que tenía y tiene mucha historia anterior,
se fue expandiendo y en la actualidad existen ya casi 40 países en donde, desde diversas perspectivas, se están estableciendo los derechos de la naturaleza. Yo podría decir, como parodiando aquella frase tan conocida de que todos los caminos conducen a Roma, que todos los caminos conducen cada vez más hacia los derechos de la naturaleza, a reencontrarnos con la naturaleza, porque sin naturaleza los seres humanos y muchas especies no pueden existir. ¿Cómo cobra sentido, Alberto, todo esto que estás diciendo con las imágenes tan frescas que tenemos de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, ¿no? Esos incendios voraces, desatados porque el hombre, su ambición y sus construcciones, avanzó claramente sobre los derechos de esa naturaleza donde se inserta. La naturaleza nos pasa factura. Es el caso de Los Ángeles, pero el año pasado tenemos todavía en la retina aquellas imágenes brutales que se daban simultáneamente en distintas partes del planeta. Y no era una casualidad que, por ejemplo, en nuestra Amazonía, y pienso nuestra Amazonía en el Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, sufrimos grandes sequías que luego se extendieron a los Andes. Luego vimos cómo eso era el resultado de los incendios brutales que avanzan sobre todo desde Brasil y de Bolivia, destrozando la naturaleza, y eso termina por afectar el equilibrio en otras regiones de nuestra América, como es el sur, en Argentina o en Chile. Tenemos esas repercusiones, y en los Andes, en Ecuador y en Colombia, vivimos tremendos racionamientos de electricidad producto de la disminución del flujo de agua. Claro que hay otras razones que explican la inoperancia de los gobiernos, la incapacidad de asumir los retos desde otras perspectivas, pero el hecho real y cierto que esas sequías tienen una explicación por la voracidad del capital, de acumular, que va destrozando la Amazonía. Y eso tiene también unas repercusiones en otras partes. No es una casualidad, no es una simple coincidencia que esas inundaciones tremendas como la Dana destrozaron la ciudad de Valencia en España, y en los mismos días, simultáneamente, sequías en la Amazonía y en los Andes, tremendas inundaciones en Europa, en España, el caso concreto de Valencia, se registraban también unas granizadas, una caída de granizo en el desierto de Arabia Saudita. Los equilibrios ecológicos han sido afectados por los seres humanos y eso comienza a pasar factura. Inclusive deberíamos recuperar los derechos de la naturaleza desde una suerte de egoísmo ilustrado, porque estamos destrozando las bases de nuestra existencia, de nuestras actividades económicas, de nuestras actividades sociales, de nuestras actividades culturales. Tenemos que reencontrarnos entonces con los ciclos vitales, la estructura, las funciones y los procesos evolutivos de la naturaleza. Eso me parece que es fundamental. Y si me permites, solo leo una idea muy cortita, es una línea de un argentino a quien le recuerdo siempre con mucho cariño y mucha admiración, Fernando Pino Solanas, en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se realizó en París en el año 2015, dijo una frase que deberíamos tenerla presente: quizás no exista una causa mayor desde la Declaración de los Derechos Humanos que luchar por los derechos de la naturaleza. Yo creo que ese es un mensaje que hay que tenerlo presente, y en todos nuestros países en donde se sigue de una u otra manera buscando provocar el crecimiento económico, destrozando las bases de la producción misma. Efectivamente, estamos hablando de la necesidad de que la naturaleza tenga derechos y que esos derechos sean efectivos. Con Alberto Acosta, que acaba de publicar La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean, por siglo XXI, con Enrique Viale, conocido entre nosotros, abogado ambientalista. Hay varios libros sobre el cambio climático y van creciendo al ritmo de los desastres ambientales. ¿Hoy tiene aplicación práctica, Alberto, estos derechos de la naturaleza, el derecho de las olas, el derecho que mencionábamos recién, de los picos nevados?
¿tiene una aplicación efectiva o nos falta recorrer mucho? Vos hablabas que hay ya 40 países que gozan en diferente medida de este beneficio, ¿no? Bueno, hasta el momento, Sergio, solo Ecuador tiene en su constitución los derechos de la naturaleza. Chile pudo haber avanzado, pero fracasa la constitución que se impulsó desde la convención y que llevó a esa consulta popular, ese referéndum, el 4 de septiembre del año 22, pero que fracasó. De todas maneras, a través de distintas vías, estos derechos se hacen realidad. En Colombia, por ejemplo, a través de disposiciones de la Corte Constitucional, hay varios ríos, casi 20 ríos, que son sujetos de derechos. En la misma Colombia, donde no están constitucionalizados los derechos de la naturaleza, existen derechos sobre la Amazonía. Claro que la realización de esos derechos no es fácil, es complicada, pero tenemos ejemplos maravillosos como el que mencionaban ustedes cuando me presentaron en el caso de Nueva Zelanda, el río Wanganui, y es un río que tiene derechos. Lo mismo sucede en la India, lo mismo sucede en varios países en Asia y en África y en América Latina. Tenemos ejemplos maravillosos también, como la ley de derechos de la naturaleza, la ley de la madre tierra en Panamá, que es mucho más avanzada que la que existe en Bolivia. Luego también podríamos recuperar casos notables, como el del Mar Menor en España. Al sur de España, al sur de Murcia, hay una gran laguna salada que acaba de conseguir, a través de un proceso legal, con una ley, el estatuto de sujeto de derechos. Esa fue una movilización de más de 600,000 personas que recogieron las firmas, y es el primer ecosistema en Europa, y eso se está expandiendo en distintas partes de Europa. En la misma Alemania, el año pasado hubo 2 sentencias en un tribunal en Erfurt, una ciudad a la parte oriental de Alemania, donde se establece la naturaleza como sujeto de derechos. Y en ese mismo país se avanza con una iniciativa ciudadana para cambiar el artículo 101 de la Constitución del Estado Federal de Baviera, incorporando los derechos de la naturaleza. Y cosa similar, se trabaja con otra iniciativa ciudadana para cambiar la constitución de ese país. En definitiva, los derechos de la naturaleza se expanden. Ahora bien, alguno dirá, ¿cuánto se ha avanzado? En algunos casos, mucho. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se prohibió la minería en el bosque protector Los Cedros, que es algo fantástico. Es una de las sentencias más poéticas que he leído. Yo soy apenas economista, no soy jurista, pero entiendo que esto es uno de los avances más notables con la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que fue el 1 de diciembre del año 2021. En esa sentencia se reconoció que hay derechos de la naturaleza, derechos ambientales que no son los mismos, y se estableció el derecho humano al agua y el derecho del agua a que se le garantice su ciclo vital. Es una de las sentencias más maravillosas, porque la minería, es lo que determinó la sentencia, vulnera los derechos constitucionales de la naturaleza, vulnera los derechos constitucionales del ambiente sano, que son los derechos antropocéntricos. ¿Por qué hablas de sentencia poética? ¿Me disculpas? No te oí. ¿Por qué hablas de sentencia poética? Porque la redacción con que está elaborada, la forma en que está elaborada, es una verdadera poesía. Y los resultados son fantásticos, ¿ya? Porque establece con claridad que hay derechos de la naturaleza, intrínsecos, propios de la naturaleza, porque la naturaleza tiene un derecho a existir más allá de si es o no es útil para los seres humanos, y hay los derechos ambientales que provienen de los derechos humanos, que son los derechos que tenemos todos los seres humanos a que se nos garantice un ambiente sano. Y además, en la misma Constitución se establecen las diferencias y las complementariedades entre el derecho humano al agua, el agua es un derecho humano, y el derecho que tiene el agua a que se le garantice sus ciclos vitales. En ese contexto, simultáneamente se incorporaron otros elementos de lo que serían los derechos humanos desde la perspectiva política, porque se estableció el que
la consulta previa, libre, informada, no solo es para las comunidades indígenas, sino también para las comunidades no indígenas. En ese escenario, la sentencia reconoce al bosque protector Los Cedros como un ecosistema y establece las responsabilidades que tiene el Estado para promover todos estos elementos. Por eso sostengo que es una sentencia que debería ser conocida y difundida. Claro. Pero sentencias hay en todas partes de este rato, Sergio, y creo que esto es lo importante, ver cómo se va consolidando. Y por eso me alegro que hayas comentado el libro que escribí con Quique Viale, con Enrique Viale. La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean, y nos vamos a encontrar con que hacia los derechos de la naturaleza se camina desde multiplicidad de sectores. No solo es de una cuestión jurídica, es una cuestión científica. Hay científicos que reconocen que la naturaleza es un sujeto que merece respeto, que merece cuidado y admiración. Tenemos otro argentino que está impulsando desde otra perspectiva, el Papa Francisco, avanza aceptando que la naturaleza es nuestra casa, es nuestra hermana, y recoge el grito de la tierra y el grito de los pobres, porque aquí hay un asunto claro. No se trata de proteger y de mantener intocada la naturaleza y olvidarnos de los seres humanos, porque si solo buscamos la justicia ecológica estaríamos haciendo un ejercicio de jardinería. Hay que incorporar simultáneamente la justicia social. Qué interesante, ¿no? Esta idea de no hacer un ejercicio de jardinería solo con la justicia ecológica, porque una cosa va de la mano de la otra, justicia ecológica y justicia social. Exactamente. Si falla una de las dos, claro, y todo eso no se realiza en un ejercicio ético, de política ética. Antes habías dicho que estamos socavando nuestras propias bases de la vida cuando atacamos la naturaleza. ¿Qué hace falta para que los humanos podamos aprender? Bueno, hace falta muchas cosas. En primer lugar, tenemos que entender que cuando hablamos de derechos de la naturaleza, abrimos la puerta a otra forma para ver y entender el mundo. Eso me parece fundamental. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de respetar los ecosistemas, de garantizar los principios de precaución y restricción, porque las actividades que podrían poner en riesgo las especies, extinguir las especies, destruir los ecosistemas o alterar permanentemente los ciclos naturales no deberían ser aceptadas. No podemos, y te voy a dar un caso muy concreto de un territorio que ustedes conocen mucho más que yo, como la provincia del Neuquén, seguir destrozando ese equilibrio tan frágil que tienen esas regiones de Neuquén para seguir extrayendo petróleo. Yo soy realmente una persona que quedó impactada de esa realidad. Yo he trabajado... El año pasado estuviste por acá, ¿no? He estado un par de veces ya en Neuquén y he visto, por ejemplo, la cantidad de agua que se extrae de los ríos para intentar sacar petróleo con el fracking. Hay pozos que requieren 50 millones de litros de agua y algunos incluso hasta 200 millones de litros de agua. He visto en esas regiones maravillosas de Neuquén, porque incluso esos barrios secos, aparentemente desérticos, tienen una atracción natural impresionante y son la base de la vida misma de muchos pueblos como los pueblos mapuche y de muchas comunidades no indígenas, como hay lo que se llaman las anacondas, unas gigantescas mangueras que tienen la tarea de extraer agua de los ríos, dejando a las huertas de manzana y de peras cada vez más secas, para llevar kilómetros de kilómetros, hasta 40 kilómetros de distancia el agua, que luego se inyecta en los pozos y es un agua que queda contaminada, y es un agua que luego falta para la agricultura. Y todo esto para una ilusión, para la ilusión de El Dorado, creer que Argentina va a encontrar su desarrollo extrayendo petróleo, me parece a mí que es una de las mayores aberraciones, pero vemos que ya desde los gobiernos anteriores esa ilusión está ahí presente. Temo que Argentina con ese camino va a ser una suerte de simple república petrolera o república bananera como las que tenemos en otras partes de nuestra América. Alberto, muy agradecidos como siempre por tu aporte, por tu compromiso con las temáticas. Además, sos un hombre que viene
también de la industria petrolera, que transitaste ese camino y pudiste... Así es, Sergio. Claro, pudiste Así es, Sergio. reconvertir. Yo puedo decir que conozco el monstruo desde dentro. Eso. Como claro. habría dicho José Martí. Pero en realidad yo vengo del lado oscuro de la fuerza. Yo también creía en el petróleo, yo también creía en el desarrollo y creía que extrayendo los recursos naturales nos íbamos a desarrollar. ¿Y qué te hizo cambiar? Que no es así, que tenemos que cambiar. Insisto, tenemos que reencontrarnos con la naturaleza y establecer relaciones de armonía, de respeto, garantizando la vida digna de seres humanos y seres no humanos. ¿Hubo algún suceso en particular que te hizo cambiar esa mirada, que definitivamente te hizo cambiar el camino, ir para el otro lado? Varios procesos, pero quizás uno que no me voy a olvidar nunca. Yo bajaba a la Amazonía con quien ahora es mi compañera en el año 1984, ya son más de 40 años, con otra pareja de amigos, y yo trabajaba en el mundo petrolero. Yo fui incluso gerente de comercialización de la empresa estatal de petróleo. He estado 50 años cerca de la actividad petrolera y le decía con mucho orgullo cuando bajábamos hacia Valle Amazónico, cuando pasaba junto al oleoducto, le decía: mira, por ahí está la yugular de la economía ecuatoriana, por ahí fluye la riqueza del país. Wow. Y ella, Ana María, ecologista, bióloga, me decía: no, por ahí está fluyendo la sangre de la Amazonía, estamos matando la Amazonía. Y poco a poco comencé a darme cuenta de que la vía que estábamos optando por destrozar la naturaleza buscando el desarrollo era doblemente equivocada. Primero, porque destrozamos las bases de la producción misma y mencionamos los problemas provocados por las sequías en la Amazonía. Y segundo, porque incluso la idea de desarrollo es una fantasía. Yo fui profesor de teorías del desarrollo por más de 40 años. Mi primera clase fue en el año 81. Y cuando comencé a concluir mi tarea como profesor de teorías del desarrollo, me sentía, Sergio y Karina, como un profesor de astronomía que se pasó toda su vida tratando de entender el funcionamiento de una sola estrella, el desarrollo. Y constaté que esa estrella no tenía luz, que estaba apagada, y que a lo mejor nunca tuvo luz, que nunca existió, que fue simplemente un reflejo intergaláctico. Eso es lo que he sentido, y por eso es importante recuperar todo el terreno que hemos caminado para cambiar de rumbo. Es importante reencontrarnos con la Madre Tierra, incluso para que exista la paz entre los seres humanos. Bien dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que si no hay paz, si no hacemos las paces con la Madre Tierra, no habrá paz entre los seres humanos. Y estoy pensando este rato, y lo digo con claridad, en la enorme destrucción de seres humanos y de naturaleza en ese genocidio que se está provocando, ese genocidio que tiene que ver con todo lo que es la destrucción del ambiente simultáneamente en Palestina. Agradecemos especialmente tu entusiasmo infinito, Alberto. Que tengas una muy buena mañana. Yo les agradezco a ustedes y les deseo un gran fin de semana. Alberto Acosta, referente ambiental hoy en Ecuador, ha dicho, viene de la industria petrolera, intelectual, político, habla con poesía, supo presidir la Asamblea Nacional Constituyente de su país y fue candidato a presidente también. Un gran hombre, un gran luchador, alguien que explica para que podamos entender lo que hace falta entender. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.